Pequeño desliz técnico. O sea, no es el orden en el que estamos, ¿no? Esto es como el tablero de ajedrez. Cada quien tiene su espacio, pero... Javier, la verdad es que placer tenerte aquí. Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Enrique, Jaime, a Lorena, que se levantó hace un momento, y a toda la audiencia, un gusto poder estar acá. Cuéntanos un poquito cuál es tu lectura de los últimos acontecimientos y qué es lo que supuestamente se está manejando en algunos niveles políticos se habla de un juicio político del presidente de la República, se habla de ciertas denuncias. Ayer el presidente de la República salió en cadena nacional hablando justamente de esta denuncia por parte de un medio digital, en el cual lo descalifica realmente, y pues obviamente quisiera saber qué es lo que tú ves como lectura de todos estos hechos y qué es lo que se le viene al Ecuador. Realmente como ecuatoriano muy preocupado, porque más allá del diagnóstico de la coyuntura actual, está en qué rumbo estamos llevando a nuestro país. Hay problemas graves que estamos atravesando. Acabamos de terminar un proceso electoral en el cual vocales del Consejo Nacional Electoral, los vocales, hablan de fraude. Estamos muy grave, ¿no? Estamos en un proceso ya muchos años que nos siguen quitando institucionalidad. Y cuando tú ves estas pugnas de poderes, cuando ves a un ejecutivo descalificando a la Fiscalía General de la Nación, cuando ves a un ejecutivo colocando adjetivos de que el que no está en esa línea es un antipatria, acabamos de vivir un proceso de una consulta popular, pero más allá de desviarme de la coyuntura, yo quisiera es más bien tocar temas de fondo. Un tema de fondo, por ejemplo, es que tenemos un problema grave hoy en día en la institucionalidad de nuestro país con el sistema electoral. Tú tienes el voto nulo que ganó en la elección del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El voto nulo ganó en la elección de concejales de Quito. El voto nulo ganó en la elección de la alcaldía de Cuenca, una ciudad fundamental, importante para el Ecuador. Entonces ahí puedes ver que hay un grave problema. Y mira, lamentablemente en esas situaciones de crisis, que estamos camino ya al caos. Nosotros ya del problema pasamos de la crisis hace rato, pero ahorita estamos ya camino al caos. Estamos viendo que una cantidad de, digamos, conclusiones fruto de la desesperación. Algunas personas escucho que hablan de una asamblea constituyente. Con este Consejo Nacional Electoral, otras personas hablan de una muerte cruzada. Con este Consejo Nacional Electoral. Entonces yo lo que hago, la invitación es que veamos los problemas de fondo, más allá de la coyuntura, que sin duda es grave, pero ¿de qué sirve ir buscando tapar un hueco cuando de fondo tenemos problemas? No, el fondo es correctísimo, ¿no? Y la verdad es que es lo que hay que arreglar, pero mientras tanto tenemos que tomar acciones. Y esa acción, por darte un ejemplo, ¿cuál sería en el caso que todos dudamos o muchos dudan del tema del Consejo Electoral? Pero que hay que cambiarlos. ¿Cómo hacer un cambio cuando el Consejo de Participación Ciudadana recién electo, o mejor dicho, los que se posesionan, que son los suplentes, van a poner ciertas autoridades? Ya pusieron a alguien en el Consejo de la Judicatura. Entonces, señor presidente, la pregunta es, ¿qué hacemos mientras tanto? Porque entiendo lo que tú me dices, hay que ir al fondo del problema, pero mientras tanto, ¿qué, Javier? ¿Qué hacemos? Bueno, por lo pronto tenemos dos vocales del Consejo Nacional Electoral que están prorrogados. Entonces, primero cumplamos institucionalidad, que lo que está escrito, que la letra escrita por los ecuatorianos a través de la Constitución, a través de los códigos orgánicos que tenemos en el país, que se cumplan. Y lamentablemente en nuestro país, la politización de las instancias del Estado ha llevado a que no se cumpla la normativa. Entonces, por supuesto, ese es un tema de fondo. Luego, mira, hoy en día, ¿qué estamos viviendo? Una prácticamente minoría conduciendo los destinos del país, porque tanto que se habla de un triunfo electoral de un sector, de un partido político, gana con el 30%. Entonces ahí vemos un grave problema que tenemos como país, donde evidentemente la gran mayoría de ciudadanos no nos sentimos representados por autoridades que llegan con el 30% en promedio a regir los destinos de toda nuestra nación a través de los gobiernos autónomos descentralizados y parroquiales y cantonales y provinciales, pero al final del día esa es la gestión real, la que está viviendo el ciudadano. Y más preocupante es cuando autoridades nacionales como consejeros de Participación Ciudadana llegan con el 4, el 7, el 8% o el 17% en el mejor de los casos. Entonces, realmente eso es una crisis política o de institucionalidad que está viviendo el Ecuador. El problema es que todavía yo no veo
una solución. Y si bien es cierto, es que hay que respetar la letra, es decir, respetar la ley para todos. El problema está en que cada uno se acomoda de acuerdo a las circunstancias y a sus intereses políticos. Y alguien que decía con mucha sabiduría, el problema del Ecuador no son las leyes, es su gente. Bueno, yo te diría, yo estoy convencido y por eso me metí en política, que el problema no es la gente. A veces nos dicen, tenemos los gobernantes que nos merecemos. No es así. La crisis viene, y ahí viene otro tema que hay que tocar, la ley de partidos, el código de la democracia. Porque ¿a quién eliges tú? A quienes están en la papeleta. Entonces no es que nosotros elegimos a quienes nos gobiernan de una manera que te puedo decir franca, transparente. No, elegimos porque están en la papeleta. ¿Quiénes colocan en la papeleta a sus candidatos? Los partidos políticos. Y luego puedes ver el voto nulo tan alto. Entonces, evidentemente aquí tenemos un problema de fondo, que esto no se trata de porque también el gobierno de los 10 más 4 años nos decía que hay que refundar el país. Aquí no se trata de lanzar una bomba que no es muy diferente lo que oíamos en ese gobierno de los 10 años a lo que estamos escuchando hoy en día, porque hoy en día cada vez nos minan más la institucionalidad, nos minan más el conflicto. Y esto va desde el día 1, porque también no es que es ahora por la crisis. Comenzamos desde el inicio, los pocos semanas de inaugurado un gobierno, a confrontar con la Asamblea Nacional, que puede tener los deméritos que puedas tú querer en cuanto a asambleísta, pero la institución no. Y confrontaban con la institución. Después, fruto de la crisis carcelaria, confrontaron con la Corte Constitucional, porque no les dejaban meter a los militares en las cárceles. Después venía la confrontación con la Corte Nacional. ¿Con qué instancia del Estado no han confrontado? Y eso es minar institucionalidad. Ya lo vivimos los ecuatorianos y vemos lo que eso conlleva. Hoy en día, ¿qué diferencia hay? Difícil de decirlo. Vamos a dar la bienvenida a Ramiro Cepeda y a nuestro director, el abogado, licenciado Eduardo Mendoza Paredes. Buenos días, querido amigo. Buenos días, Eduardo. Buenos días, Javier. A toda la audiencia, buenos días. ¿Cómo estás? Déjeme permitir, aparte de saludar a mi querido amigo y a Enrique, darle un abrazo a mi amigo y querido amigo, y además, igual que yo, fanático de esa divisa maravillosa que aunque pierde siempre la amamos, que es el Club Sport Emelec, Leonardo Escobar Bravo. Siempre estuvo a lo hermano Leonardo, siempre. Mil batallas y un querido amigo, un luchador. Muy bien. Ahora sí, Enrique San Martín, usted que es el segundo mayor de todos nosotros, después Jaime. Soy millennial. Siga, por favor. Claro. Javier, no, es preocupante lo que señala, porque después de las elecciones comenzaron a analizar y dijeron que el mapa geopolítico del Ecuador cambió, pero cambió en un 30%, pero hay un 70% de ecuatorianos que estamos decepcionados, temerosos, asustados en la incertidumbre porque no sabemos, en verdad, a dónde se dirige este país. Extra micrófonos conversábamos que si no hay seguridad, o sea, no me refiero a la seguridad física, en todo sentido, económica, social y demás, ¿cómo usted puede planificar su vida, la de su familia? ¿Qué sé yo? Enrique, y no solamente planificar, ¿cómo puedes vivir el día a día? Porque la política nos toca a todos. Le toca a tu hijo, te toca a ti, le toca a tus padres, a todos nos toca lo que suceda en la política porque son los destinos del país, pero también la gestión del día a día del país. Y lo político traza el rumbo. Hoy en día, lamentablemente, los ecuatorianos estamos corriendo en círculos y nos cansamos, pero no llegamos a ningún lugar. Mira, muchas preguntas. Por ejemplo, en estas últimas elecciones, ¿cómo puedes tú creer? Yo me pregunto, un funcionario público, y no cualquier funcionario público, la autoridad máxima de la nación, y lo hemos vivido aquí en esta ciudad, en Guayaquil, haciendo prácticamente una campaña para que gane el que estaba en segundo lugar en un momento dado, para que pase primero. Esas preguntas, porque el candidato que estaba en tercer lugar, ya quedó en un largo tercer lugar. Entonces tú cuando tienes desprestigio, la gente no te sigue en lo positivo, pero cuando tienes el micrófono más grande del país, sí te sigue en lo negativo. Y mira cómo se cambió. Y tú puedes tener diferentes opiniones sobre los diferentes actores políticos, pero cuando tú eres autoridad, tú no estás hecho para estar haciendo campaña. Lo que tienes que marcar rumbo en el país. Entonces esas preocupaciones y esas preguntas son las que me invaden. Y sin duda las que en el resultado nos están generando un mayor deterioro de la institucionalidad y otra vez nos llevan a la polarización que vivimos muchos los ecuatorianos, un gobierno de 10 años que nos hizo que nos odiemos entre ecuatorianos, y eso no somos en esencia los ecuatorianos. Oye, un ecuatoriano hoy en día que tenemos otro problema gravísimo que atravesamos como país, que es la migración. Pero un ecuatoriano, una ecuatoriana que va a Estados Unidos, que va a Europa, es un ciudadano modelo. Entonces, no es un problema de los ciudadanos ecuatorianos, es un problema de cómo nos reflejamos ante las autoridades que nos gobiernan.
Yo le pongo como periodista otro tema. Las redes sociales. El Twitter, el Facebook, Instagram y YouTube y todo lo demás. Pues resulta que los grandes jueces se encuentran ahí, tras las redes sociales. Entonces en este país es tan fácil, distorsionar la imagen de una persona y hasta yo reponerla y reivindicarme con ello, pues ya habrá pasado mucha agua bajo el puente, como se dice comúnmente. Ahora, tampoco con esto yo quiero que haya restricción en cuanto a las redes sociales. Yo creo que deberíamos ser más analíticos cuando leemos algo, al menos contrastar, pero no porque escuché, lo voy a replicar, y eso también está haciendo daño, porque hay quienes están haciendo daño a través de las redes sociales. Es mi criterio. Correcto, Enrique, y hay realidades, hablemos con franqueza a los ecuatorianos. Hay troll centers que tú tienes, y tanto de una corriente como de quien hoy en día gobierna. Entonces, en función de eso se quieren construir narrativas. Exacto. Y hace falta un pensamiento crítico. Mira, yo lo he vivido en carne propia y sé lo que las redes sociales, porque evidentemente, mira, cuando hay ese deseo de romper lo existente, el desprestigio se convierte, cuando no encuentran nada real, entonces van por la línea del desprestigio y pueden decir lo que sea. Al final del día hay una frase que sí me encanta, que es que en política todo se sabe, todo se termina transparentando, pero no hay una línea en la cual tú puedes afectar en lo personal, en lo público y en mi caso también en lo empresarial a cualquier persona, simplemente porque lo ves como un contradictor, cuando al final del día lo que tenemos es el mismo objetivo, que les vaya bien al país. Si le va bien al Ecuador, nos va bien a cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo podemos entender esa política caníbal que todavía existe en nuestro país? Definitivamente. Continúa Ramiro Cepeda. Por favor. Y hablando de política caníbal, Javier, ¿ya pagó sus impuestos? Mira, te cuento, hasta el día de hoy, 20 procesos, todos los he entregado de manera oportuna, todos de manera completa. He pagado mis impuestos siempre. Pero te voy a contar algo más, no es solamente el SRI. Aquí tengo atrás Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Ambiente, y también Ministerio de Industrias. Te cuento algo más. Mi padre falleció hace un poco más de 3 meses. Mi padre estuvo postrado los últimos 15 años de su vida y les llegó una determinación tributaria a mi padre. Mi madre, que desde que se casó con mi padre no tuvo un trabajo formal, un trabajo de tener un sueldo. Y a mi madre, tercera edad, también les llega determinación tributaria. Entonces, cuando tú tienes el Estado para intimidar a los ciudadanos, eso no es un buen camino. Y a mí, yo siempre me hice la pregunta siguiente, que si la votación de la cual a usted se le hizo responsable por no haber ayudado con los votos, le hubiera sido favorable al presidente y a su gobierno, ese exabrupto presidencial a través de un video se hubiera dado. ¿Usted qué piensa? Mira, más que especular, yo pienso pero especulemos. No, pero mira, yo lo que te invito es, en política también hay otra frase que dice que cuando tú pierdes ganas y cuando tú ganas pierdes. Se puede perder ganando, se puede ganar perdiendo. Porque al final del día, la oportunidad que tenemos cada uno de nosotros de aportar al país es permanente. Ese proyecto, esa ley que se llamó la Ley de Inversiones, ¿no es cierto?, tenía 3 libros. El primer libro era la ley, esa ley 18 páginas. El segundo libro era una sola página que se llamaba Transformación Digital. Y el tercer libro eran las reformas. Te hago una pregunta, Javier. Ramiro, perdón. Te hago una pregunta, Ramiro. ¿Cómo puedes tú explicar que las reformas únicamente al Código Monetario y Financiero tenía más páginas que la ley en sí misma? Solamente la reforma del Código Monetario y Financiero. Entonces, mira, lamentablemente, y lo que estábamos hablando hace un momento con Enrique y Ramiro, es que se construyen narrativas. Claro que el país necesita una ley de inversiones, pero no a qué costo. Y así vamos profundizando un poco más. Hablemos de otra ley anterior a esa, la ley recaudatoria. ¿Cómo es que pasó esa ley? Esa ley pasó por el Ministerio de la Ley porque se abstuvieron en bloque, porque aquí no hay un pensamiento crítico de cada asambleísta, en bloque, la fuerza política UNES, para que esa ley pase. Entonces, explícame tú cómo pueden en bloque abstenerse para que pase esa ley por el Ministerio de la Ley y hoy en día la suframos los ecuatorianos. Un gobierno que notarizó un documento público que no aumentaba impuestos. Entonces, él ya dijo, por cierto, que eso no había que hacer caso. Volviendo a lo que usted era el origen del Consejo Nacional Electoral y del voto nulo, yo vengo sosteniendo, y se lo dije a Enrique Pita, si mi memoria no está mal,
que debería haber una disposición legal en que cuando el voto nulo supere al mayor de los votos positivos que tenga cualquier lista, debería declararse la elección fallida. ¿Debe haber esa reforma? ¿A usted le parece que sería pertinente? Porque de ahí llegar a que los señores escojan bien, estamos teniendo, como diría don Ángel Duarte a doña Olfa, sueños de perro. Y no solo eso, Ramiro, porque aquí también no es solamente un problema que te puedo decir de que los ciudadanos no nos sintamos representados por quienes están en la papeleta. Aquí hay un problema de los partidos y por eso hablamos de una reforma al Código de la Democracia. ¿Cómo es que los partidos te colocan personas como opciones para que tú elijas? Porque de hecho hoy en día está, si es que saca más del 50%, pero lo que tú propones, lo que tú estás planteando en este momento, muy pertinente, pero también con algo que vayamos atrás de los partidos. Claro. ¿Cómo puede ser posible que suceda eso en nuestra democracia? Es una partecita lo que yo estoy diciendo, hay que hacer todo una reingeniería de los partidos políticos y poner gente seria y no aspirantes a delincuentes que solo piensan en enriquecerse en la administración pública, que en eso estamos de acuerdo. En otro tema, y antes al Eduardo, ¿qué le pareció la intervención del presidente anoche? Más preocupado de lo que ya estaba. Allá. A buen entendedor por señas, Eduardo. Muy bien. Javier, una vez más, qué gusto estar aquí. Que estés aquí, qué bueno, y que esté Leonardo acá. Siempre intentamos en el espacio no darle la misma importancia, porque se la merece a todos los analistas, porque los analistas de una o de otra manera están en todas partes, van a un medio y otro, y están muy bien, y los académicos también están muy bien. Siempre, después de la elección, lo que intentamos, y yo en lo personal, es darle a ustedes, los ex candidatos presidenciales, que estuvieron en el territorio, que no están en la frialdad de una oficina, de la academia, que es extraordinaria para ello, pero si no están en el territorio, en el contacto con la gente, en la estructura con la gente, así como nosotros que captamos lo que nos dice la gente en lo mismo. Y así han estado aquí estos días Guillermo Celi, estuvo aquí el ex candidato Larrea, estuvo también Pedro José Freire, conversando con nosotros, y celebro porque te habíamos llamado para conversar. Qué bueno que estés aquí y que podamos saber de primera mano tu inquietud. Recordemos que Javier Freire, recordemos que Pedro José Freire también fue candidato a alcalde y entonces estuvo muy cercano en Quito. Pero bueno, vamos a hablar contigo realmente de lo que pensamos, ¿no? Yo debo comenzar coincidiendo absolutamente con el tema de participación ciudadana. Lo dije, hicimos el cálculo con Jaime. Si tú sumas, Javier, nulos, blancos, y la abstención es más del 60%. O sea, significa lo que yo vengo sosteniendo hace tiempo, que no le interesa, la gente no sabe, le fastidia, más allá, le da como, déjame decirte la palabra bronca el tema. Coincido plenamente. Y lo que dices tú respecto a lo que pasó en Quito es todavía más. Y contigo, Ramiro, sostuvimos aquí que el nulo era una postura, que era una posición. Porque se metieron algunos a decir, no, es que si votas nulo, se van a meter en el CPCS fulano, sutano. No, el nulo era una postura. Celebro que nos dé la razón en eso, Ramiro, porque confundieron a la gente. Haciendo este preámbulo, ayer y la semana pasada, tanto con el ministro de Gobierno como con el ex ministro de Gobierno que estuvo aquí, hablo con Henry Cucalón y ayer con Pacho Jiménez, le pregunté si temía por la estabilidad, a los dos, democrática, institucional del gobierno nacional, y los dos me dijeron que sí. ¿Tú piensas que eso es así? ¿Que este gobierno está en peligro? ¿Que la institucionalidad y la democracia están en peligro? Y más que un tema del gobierno, aquí lo que está en peligro es lo que tú dijiste, Eduardo, la institucionalidad de nuestro país. Pero que lamentablemente un gobierno en turno, por la razón que sea, algún día la sabremos, participa en derrumbarnos de institucionalidad. Tú mencionaste el tema de hacer territorio. Mira, yo te cuento esto porque realmente cuando uno recorre el país, uno se da cuenta de la gravedad de los problemas. Todos podemos en el diagnóstico decir, estamos mal, pero cuando uno recorre el país, te das cuenta de lo mal que estamos. Yo me he salido de un partido político, yo jamás me salí de la política, yo no he parado de recorrer el país. Sí, y de hecho, hoy y mañana estamos haciendo agenda aquí en Guayas,
y hay mucho por hacer porque somos un país con mucha inequidad y hay que evitar un incendio social en nuestro país. Correcto. Luego tú mencionas el tema de que ves que a las personas no le interesan la política. Mi experiencia no es así. Mi experiencia es que más bien hay mucho interés. Lo que tú tienes es, por un lado, el interés de querer, ¿qué te puedo decir?, preocuparte de los destinos del país. Eso es la política, pero lamentablemente la desconexión que existe con los partidos políticos. Porque lamentablemente los partidos políticos, en unas agendas personales de quienes en cada uno de los diferentes partidos toman las decisiones, no conecta con las necesidades reales del país y de la ciudadanía. Y cerrarte con esta idea de que, mira, yo creo que ya a los ecuatorianos nos va mal ya muchos años con la idea del mal menor, que tú hablabas sobre el tema de que no votes nulo. Yo pienso, yo tuve mi aprendizaje, uno aprende día a día, sin duda, y mira, en democracia los ciudadanos nos podemos equivocar al momento de elegir, pero lo que no podemos es seguir con esa idea de los ecuatorianos del mal menor. Hagamos las cosas por convicciones y no votando por quien asumimos o entendemos que es el menos malo entre los malos. Y eso significa, en otras palabras, y por eso lo que yo vengo diciendo desde el mes de septiembre, de octubre, respecto a las bondades del populismo. El populismo tiene sus bondades son la polarización y la posverdad, porque la polarización te hace que escojas entre el menos malo, entonces puede ganar uno y el otro, y la posverdad es que te manejan la verdad de lo que es, con grupos de comunicación y esto, y tienes toda la razón en el concepto. Por ende, hoy te voy a preguntar, Javier Herbas, algo así como te preguntó Ramiro yo, ¿sigues aspirando tú a ser candidato presidencial? ¿Sigues aspirando tú o tienes idea de formar un nuevo partido o movimiento político? Te tengo que hacer esas dos preguntas porque en política quien no aspira, expira. Uno. Y dos, porque la gente sabe, tú vienes, estamos, conversamos. Por favor, si eres tan amable. Mira, lo que yo sigo aspirando es que le demos rumbo a nuestro país. Y tenemos mujeres y hombres muy preparados, de tal manera que, por supuesto, que el rumbo viene desde lo político, desde la gestión. Entonces, yo lo que sí aspiro es tener un gobierno, un ejecutivo que de manera positiva pueda marcarnos rumbo. Y claro que sigo trabajando en tal sentido. Me pareciste barcelonista, ya por el ole. Porque lo que pasa es que, a ver, Eduardo, mira, y con total franqueza, por supuesto, yo no tengo un partido político hoy en día, no formo parte de partido político, entonces no son temas que yo los tengo en mi control. Lo que yo sí tengo en mi control es mi voto, que es uno solo, y mis decisiones. Y en esas decisiones, por supuesto que aspiro siempre a estar trabajando para tener un Ecuador que ya tome rumbo. Y no sé, y la palabra cambio a veces es una palabra un poco abstracta, ¿no? Porque en las últimas elecciones en teoría cambiamos y mira cómo estamos. Entonces aquí lo que necesitamos es mejorar nuestro país, no solamente el hecho de cambiarlo. Pero si vemos un poquito de la historia, y me interrumpen compañeros cuando quieran, porque esto se llama diálogo con Javier. Aquí está Leonardo Escobar, bravo, querido amigo. Cuando nosotros éramos muchachitos, todos, Leonardo ya era un viejo. Hubo el comienzo de la democracia, el advenimiento de la democracia. Nosotros recordamos con cariño, con Ramiro estábamos en el colegio, cuando el presidente Roldós nos visitaba cuando fue a una feria con Don Buca y otra fue solo. Nos generó este deseo, no votábamos todavía, pero él vino con el primer, la respiración, ese aire nuevo, esa frescura como en Guayaquil ahora a las 12 del día, un calorazo y una ducha fresca, representó el cambio. Posterior, con todo lo que pueda hacer, yo luché contra, porque no estaba de acuerdo con el ingeniero Febres Cordero como gobierno, como alcalde en su segunda elección lo conocí y fue otra cosa, aunque no voté por él nunca, pero fue un gran alcalde, pero él representó también en su momento el cambio. Ya no había sido la fuerza del cambio. Osvaldo Hurtado viró todo lo que viró y todo lo que pasó con la democracia popular y todo lo que sufrió el Ecuador. Nos acordamos toditos. Febres Cordero en ese momento representaba para los que estaban con él aquello. Después vino Borja. Borja representó, nunca me olvidaré, ese famoso letrero ahí en la calle Piedrahíta, de nuestro amigo querido, que Dios tenga su gloria, Javier Ledesma. Ledesma, que estaba, la lucha continúa cuando les ganó Febres Cordero, un impensable round en la segunda vuelta, y el cambio, y Rodrigo Borja, y sucesivamente. Después vino el paternal Sixto, el hombre bueno, el bonachón. Después vino el cambio con Abdalá Bucarán, la fuerza de la fuerza.
O sea, siempre el pueblo ecuatoriano te va a votar por alguien nuevo. Nunca va a ganar la izquierda en el Ecuador. Nunca un militar va a ser democráticamente electo, ganó Lucio. Nunca va a ganar la izquierda, ganó Correa. Ir un banquero, jamás la dictadura va a ser. Entonces, va a ser presidente. Y fue. Lo que te quiero decir con esto, Javier, y por eso me he remontado a la historia, sencillamente es decirte que el pueblo ecuatoriano siempre busca algo diferente porque lo que él ha tenido no le es suficiente. Aquellos que dicen siempre estuvimos antes mejor, Lucio decía siempre eso, ¿te acuerdas? No, con Lucio estábamos mejor. Sí, ya, ahora están diciendo lo mismo. Y lo que va a pasar en cualquier momento que haya una elección, Javier, es que la gente quiere, ¿por qué? Porque tiene esperanza todavía. Lo grave es que no tiene esperanza. Entonces, si viene viene Pachacuti, que es la segunda fuerza, y promueve alguna cosa, a mí no me extraña. A mí no me extraña cualquier cosa. Entonces, por eso te hago este análisis histórico a un hombre inteligente y conocedor como tú, y un hombre que tuvo una elección con gente que votó por ti creyendo en tu propuesta, porque tu responsabilidad es grave, es diferente, más que grave, es importante para la gente, porque la referencia de lo que tú dices sí le importan a la gente, más allá de una elección, porque tuviste una votación y la gente creyó en ti, Javier. Claro, mira, ahí me traes a la mente algunas ideas. La tenemos que recuperar pensamiento político en nuestro país, porque si no vamos a estar condenados a seguir votando por las caras y no por el cómo, por la gestión que aspiramos, que quien quiera que salga electo autoridad la cumpla. Y esa tiene que ser un esfuerzo que hagamos porque realmente hemos perdido pensamiento político en nuestro país. Yo me considero un socialdemócrata. Y también te puedo decir otra cosa, que creo que... esto es una frase de mi padre que me decía de chiquito, que decía, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe de manera absoluta. Yo creo que uno de los problemas que tienen nuestras democracias es la reelección. ¿Por qué? No porque tú te vuelvas un corrupto, sino porque ya te desapegas de la realidad de los problemas y asimismo de las soluciones a esos problemas. Entonces, mira, un gobierno que en 4 años no haya tenido la posibilidad, y un partido político también, que no haya tenido la posibilidad de visibilizar líderes, un gobierno a través de sus ministros, a través de sus viceministros, a través de las autoridades de libre remoción que tú colocas, y un partido a través de los candidatos que luego lleguen a ser autoridades. Si no tienes eso, no mereces seguir en el poder como pensamiento político. Hablaste de una línea política que tuvo nuestro país, securitización de la deuda, feriado bancario, y hoy en día no es muy diferente. Entonces, mira, estas reflexiones son las que tenemos que estar permanentemente haciendo los ecuatorianos para recuperar el pensamiento político, que es el que nos va a dar rumbo en este momento que estamos ausentes de rumbo. Y mira, también quisiera cerrarte con otra idea. Por favor. Yo me invitaron de conferencista para estar de speaker en la cumbre de democracia y desarrollo, que fue en Miami. Fui el único ecuatoriano que estuvo ahí. Recuerdo, el año pasado fue esto, ¿no? Y esta última, eso fue el año pasado y antepasado, pero en esta última les dejé un mensaje, que yo creo que es un mensaje muy pertinente y de alguna manera conecta con lo que tú estás diciendo. Yo ahí les dije, porque ahí que tenías políticos, candidatos, ahí tenías consultores políticos, estrategas, y mira, yo pienso que cuando uno tiene una oportunidad de dejar mensajes, una responsabilidad y una oportunidad también. Y lo que les dije es, miren, hay que tener cuidado con el tema de los outsiders, porque yo era un outsider, y mira, tú puedes tener la mejor de las intenciones como yo la tuve, pero yo no tenía equipo en ese momento. Entonces viene la responsabilidad, cuando hablamos de caras nuevas, de gente nueva, que vengan con equipo. Porque yo estuve a 3 puntos de pasar a segunda vuelta y te digo con mucha humildad, si es que pasaba, ¿con quién hubiera gobernado hoy en día? Y además que otro tema por lo menos el Ministerio de Agricultura ya estaba aquí. Por lo menos. Ahí está. Pero la administración eso hubiera sido un lío. Tú como poder, siendo poder no puedes conocer realmente la esencia de las personas. Y todos tenemos virtudes y defectos, sí, pero al final del día lo que nos conecta son las convicciones. De tal manera que sin ser poder puedes conocer más transparentemente a las personas. ¿Puedo? Sí, vaya, que lo noto usted ahí no, parece que lo estoy escuchando. Siga. Lo sigo con mucha atención a lo que dice Javier y te voy a hacer esta pregunta porque la verdad es que ya le contestaste a Eduardo que va a seguir en la lucha, digamos, pero no está afiliado a ningún movimiento político, no tienes partido político. Tienes a lo mejor equipo porque hay gente que sí cree en ti. Entonces, y dice, bueno, estoy conociendo a la gente que podría ser en un momento dado equipo conmigo si es que llegase. Pero el tema está en
2025 está a 2 años. Y la estrategia a seguir es, tienes que seguir con la gente que está, pues hay 200 y pico de movimientos políticos en estos momentos que si uno te auspicia, ya está. ¿Seguirías con la misma o vas a crear un nuevo movimiento? Mira, con total franqueza y transparencia, a ver, hablamos hace un momento del CNE, un ente tristemente muy politizado. Mira, te doy un ejemplo, una vivencia con el CNE. Yo estuve afiliado año y medio a un partido, marcando línea, pero evidentemente cuando tú tienes agendas personales no hay una agenda colectiva, entonces finalmente te das cuenta que hay personas que no van a cambiar. Pero el CNE, siendo el ente rector de la política ecuatoriana, no el ente dirimente es el Tribunal Contencioso Electoral, decidió remover a un presidente de un partido político del cual yo formaba parte. Y luego ese dirigente decidió no apelar. Entonces, o sea, te vas quedando sin piso porque ni uno ni otro. Lo hace mal por acá, lo hace mal por acá también. Entonces, claro, ante eso, evidentemente, y un partido que no cumplía sus propios estatutos. Porque esa es una de las razones de fondo, la coherencia. Mira, el estatuto del partido decía que tú eres electo autoridad por 2 años. ¿Qué pasó? Un grupo pequeño decidió crear una mayoría dentro del Consejo Ejecutivo Nacional y prorrogarse. Entonces, cuando tú estás dispuesto a tú mismo incumplir la letra, el mandato, el estatuto de tu organización, ¿qué puedes esperar de la organización? Entonces, significa que la mala experiencia de que un auspicio de un partido que existía, pues estaba a punto de acabarse ese partido, pero bueno, revivió contigo. Y no les llamaría mala experiencia, perdóname que te interrumpa, Jaime, yo lo que te digo es el aprendizaje de haber vivido eso. Solamente una acotación. Lo que pasa es realmente, tiene toda la razón, debieron haber ya hecho eso hace 1 año. 2 vocales debieron haber salido de 2 suplentes. No lo hicieron por cualquier cosa. No era para lo que se presentó. No era para lo que... La idea no era esa. La institucionalidad debió haber primado y no los intereses de los partidos. Y además creo que no le has contestado a Jaime. Le has dado vuelta, pero no le has contestado. Es que es un barcelonista. Jaime sí dijo que le contesté. No, le preguntó si vas a hacer un nuevo partido. Bueno, perdón. ¿Sí o no? Sí, correcto. A ver. Si quiere que le haga traducción simultánea, se la hago. Seamos muy directos. Sí. A ver, regresemos. Tienes un CNE, el Consejo Nacional Electoral, politizado. Dime tú si no te van a bloquear un partido. 1, 2, necesitas dinero para crear un partido. Sí, señor. Entonces, ¿qué es lo que hoy en día estamos haciendo? Recorriendo el país y buscando una estructura. Pero en la realidad, ¿tú crees que te van a dejar crear un partido? Y sin embargo, siempre está lo que se llama la utopía, ¿no es cierto? Ajá. El escenario perfecto, el escenario ideal. Por supuesto, hay que crear un partido político nuevo en el Ecuador. Con equipo, porque lo que necesitas es mostrarle a la ciudadanía que sí se pueden hacer bien las cosas, porque de hecho sí se puede, pero no me digas que alguien se va a afiliar a un partido con la mochila que hoy en día tienen los diferentes partidos políticos por sus acciones, no por la subjetividad, por sus acciones de lo que han hecho cuando han sido autoridades. Tengo mensajes y tengo algunos mensajes para... Hay que preguntarle al Independiente del Valle cómo hace. Sí, claro. Bueno, pero recordemos, aquí está una vez Leonardo Escobar Bravo. El CFP tenía estructura hasta en el último cantón del... Pero era increíble los recintos. Es un partido, la Izquierda Democrática tuvo estructura. Claro. El mismo partido Roldosista en su momento tuvo estructura. O sea, lo que quiero decir, los socialcristianos tuvieron estructura. ¿Por qué pierden la estructura? ¿Por qué pierden el equipo? Por los caciques. Ya, entonces ahí está la respuesta. Claro, ellos quieren estar 40 años, pues entonces... A ver, vamos con las preguntas. Y sigues tú, Ramiro. ¡Vilma! Perdón, me acordé de los picapiedras. Los picapiedras, exactamente. Dice Juan Carlos Jaca, mi querido amigo y ex panelista del diálogo y ex presidente de la CFN y hoy trabajando en la empresa privada y editorialista de diario El Comercio. Eduardito, saludos a la gallada, saludos caballeros, damas. Pregúntale si está dispuesto a ir como vicepresidente de un guayaquileño si los números favorecen en ese binomio. ¿Qué tan entregado estaría al bien del país para cederlo personal o viceversa? Si hubiera esa Solo una aclaración. Ya las próximas elecciones los binomios son hombre, mujer, mujer, hombre. Vale la pena. Buena la aclaración. Sí, estaría dispuesto. Todo lo que sea para construir un rumbo de país.
Pero aquí te voy a decir algo que también muchas veces lo digo en las reuniones. Mira, si uno deja el tiempo valioso, que es el tiempo que uno tiene con la familia, en el caso mío, el tiempo que tú le dedicas a la actividad económica que construiste desde cero, porque yo no vengo de familia de empresarios, es para hacer bien las cosas y no para continuarlo repitiendo lo que tú has criticado. Pero te digo eso porque al final del día, esto de buscar el mal menor ya no puede seguir en nuestro país si queremos realmente ese cambio positivo del cual estábamos hablando. ¿Su deseo nace de la frustración o del optimismo? Yo te diría desde la parte positiva y la negativa. Desde la positiva porque en este país maravilloso yo he podido construir mis sueños desde cero. He construido toda la actividad económica que hoy en día me permite dar trabajo directo a aproximadamente 500 personas. Pero también, por supuesto, desde la preocupación, porque al final del día aquí hay un futuro previsible en este momento en nuestro país. Más aún en las últimas elecciones, y lo que habíamos hablado, no por sus méritos, es que no llegan a ganar por los méritos, llegan a ganar porque los demás estamos tan dispersos, que en esa dispersión, una minoría, un 30%, quiere conducir los destinos del 70% de ecuatorianos. Yo diría que menor. Leonardo, usted afinará mi memoria. ¿Quién fue quien dijo que este país necesitaba 40 entierros de primera? Creo que ahorita son un poquito más. Pero lo que le estoy tratando de insinuar con esta rememoranza histórica es que lo que usted está aspirando toma mucho tiempo. Y el país tiene ese tiempo que para esperar, porque lo que está sucediendo, y usted ha citado algo que yo lo cito a diario, es la inequidad, eso no puede esperar. Y lo que usted está diciendo es a mediano y largo plazo, eso no es a corto plazo. Ramiro, mira, hoy en día tienes algo que tal vez en otras generaciones no lo había, que es la tecnología, que te impulsa cualquier proceso, incluyendo procesos sociales. De tal manera que la desnutrición infantil, un problema gravísimo que vivimos en nuestro país, un país agrícola, productivo, que tienes 1 de cada 3 niños sufriendo la desnutrición crónica infantil a nivel nacional, pero 1 de cada 2 a nivel rural. Entonces, es una estadística dolorosa. Segundo país con índice más alto de toda Latinoamérica. O sea, realmente, y la frustración, lo que tú decías, la parte tal vez negativa. Tenemos un país rico, yo lo he vivido en carne propia. Sí, la reserva monetaria está altísima. Si fuéramos un desierto, que no se puede, bueno, resignémonos, pero no lo somos un país rico. Hay recursos mal administrados, manchados por la corrupción. Y aquí también quisiera dejar otro mensaje. Sí. Mira, no importa qué tan buenas sean tus propuestas, tus ideas, qué tan inteligente y pertinente sea lo que tú quieres hacer. Si te llegas a manchar por la corrupción, nada bueno va a venir. De tal manera que estos debates de que se hace lo uno y lo otro, si hay corrupción, no funciona. Una cosita nada más. Con el tema específicamente, es que no, lo que pasa es que no me dejan terminar. Siga. Usted tiene problemas. Javier, hablas tú de que la experiencia que fue positiva porque aprendiste mucho del tema de política, pero o los comportamientos de los partidos políticos, que se puede decir que es una mala experiencia por todo lo que pasó. Pero me dices, no, es un aprendizaje. Ok. Segundo, me dijiste que todos los bloqueos o no te van a dejar armar un nuevo partido político. ¿Qué te queda entonces? ¿Vas a comprar un partido? Mira, lo que me queda es seguir trabajando por un mejor país. Ahora, tú me estás preguntando, haciendo unas preguntas a futuro, que yo me encantaría saber el futuro, pero no tengo esa 25 capacidad. hasta 2 años. Sí, pero hagámosle la pregunta al revés. Ajá. ¿De qué te sirve tener el partido político si no tienes la estructura? No te sirve. De tal manera que vamos haciendo, porque, mira, cuando estás de acuerdo, vístete despacio. Te voy a dar un ejemplo. Álvaro Novoa no tenía partido político. Y él adquirió un partido político. ¿Cómo? Y él hizo su estructura. Aunque perdió todo pero él hizo el tema. O sea, te digo esto porque se te acerca el 2025 y si quieres cambiar el país, no podemos esperar 10 años. Entonces, la estrategia a implementar, según lo que me has dicho, es, entonces voy a encontrar un movimiento político o un partido político que pueda yo, no voy a llamar la palabra comprarlo, pero adquirirlo, para tener mi estructura con mi equipo. Porque sí existen, pero en los 220 y pico, que lo tienen solamente por nombre, por negocio, para alquilarlos, para venderlos, lo que sea, están ahí. Porque no va a haber una como datos, también los dan como datos. Sí. Yo lo que quisiera es hacer una invitación, un llamado a que construyamos un frente nacional ciudadano, que es lo que necesita nuestro país. Lamentablemente, mira, yo no me meto en la política para juzgar a nadie. Todos tenemos virtudes y defectos, lo dije hace un momento, pero sí para buscar coherencia en la clase política.
hoy en día de nuestro país, lamentablemente lo que no tienes es coherencia. Se dice una cosa, se hace otra. Entonces, ¿cómo puedes tú llegar a la ciudadanía cuando no tienes la coherencia de cumplir lo que tú estás diciendo? Más mensajes. Paso, Enrique. Carlos Alberto García saluda y dice, no hay progreso sin moralidad. Es un buen punto. Por supuesto, lo que dije hace un momento, ¿no? Si vas a estar manchado por corrupción, puedes tener los mejores proyectos y mira lo mal que vas a quedar. Ya lo vivimos los ecuatorianos, de hecho. Enrique San Martín tenía alguna pregunta más. Sí, bueno, sería ideal, ¿no? Que cada candidato, no importa la dignidad que aspire, pues vaya y presente su equipo de trabajo. Sería lo ideal. Es como cuando usted, qué sé yo, lo contratan en la empresa privada. Es saludable conocer quiénes son los que lo acompañan. Aquí de igual manera. Sobre todo en este país pequeño donde conocemos todos. Y la otra tema es que en las elecciones presidenciales pasadas usted sacó un tercer lugar importante, pero apuntó, cuarto lugar, hacia los millennials. Y ellos tuvieron una buena aceptación en cuanto al mensaje. Entonces, y además si vemos el padrón electoral, pues casi hay, me corrige, creo que hay un 48-50% de millennials, que son de pronto los que están decepcionados, los que están hartos de la política. Y allá hay que apuntar, pues, al voto joven, renovar esas esperanzas y decirle, señores, no está perdido todo en el Ecuador, hay esperanza. A ese voto me refiero. Por supuesto, mira, yo la semana pasada tuve el honor de que me invitaron a que inaugure el Club de Liderazgo de una universidad en Quito, la Universidad de San Francisco. El día de mañana estoy inaugurando también un Club de Liderazgo de aquí de la Estatal. Entonces, tú tienes la materia prima en nuestros jóvenes, mujeres, hombres, jóvenes ecuatorianos, pero también aquí siempre dejando mensaje de que no solamente, porque hoy en las últimas elecciones ahí veía hasta que la forma de lo que tú dices, la forma de vestir te copiaban, y no se trata de eso, se trata del fondo, ¿no? Porque lo que necesitas es una juventud formada, que quiere formarse, pero para formarla necesitas la sabiduría que viene normalmente fruto de la experiencia, es decir, de los años. Pues aquí no se trata de decir solamente de la juventud, aquí tenemos que ser el complemento de la juventud que está con el deseo de hacer bien las cosas, porque la juventud viene transparente, viene con mucha pasión, pero sin esa historia negativa, pero también tiene que complementarse con la sabiduría y la experiencia que viene de el vivir, que viene de los años. Entonces, es lo que necesitamos como país. Perfecto. Ayer dijo el presidente que su gobierno es honesto. ¿Cree usted que el gobierno es honesto? Mira, yo te puedo decir, en una vivencia personal, yo sí puedo decir, y lo puedo decir con total frontalidad, que el señor miente, porque yo lo viví en carne propia. De tal manera que cuando tú me hablas de honestidad, no es eso la coherencia de que tú digas la verdad de las cosas y no simplemente mientas porque quieres un rédito político. En todo caso, Es su respuesta. Yo también tengo un par más antes de irte. Tú estás hablando, cuando hablas de liderazgo ciudadano, cuando hablas de equipo, estás hablando de tanques de pensamientos. Y dijiste una palabrita que ayer en la tarde en el programa que hacemos con Luis Delgadillo, con Eduardo Mendoza Estrada, hablábamos de las Fuerzas Armadas y tales. Yo hablé de la necesidad de tener, para poderte legitimar, necesitas tener apoyo popular. Si no tienes apoyo popular, ni las Fuerzas Armadas, que hoy ya no son garantes de nada, porque ellos son obedientes, no deliberantes, vamos con las cosas, a mí no me metan ese cuento, conozco tantos años, tú y yo vimos alguna vez uno como a un presidente se le cuadraron el 4 de febrero y el 5 lo votaron, tú y yo, después el mismo Paco Moncayo lo admitió aquí. Entonces, tienes que tener popularidad. El ejército no le va a disparar a la gente. Respaldo popular. Popular, pero popularidad de verdad. Entonces, en ese camino, de un lado, y del otro lado, hablas de un tanque de pensamiento. Y estás diciendo que hemos perdido pensamiento político. Cuando perdemos pensamiento político, significa, en otras palabras, que eso es el caudillismo. Eso es el populismo, porque el populismo no te permite ser inteligente ni deliberante, sino te quiere como obediente. ¿A eso te referías, Javier Hervas? Por supuesto, y mira, aquí quisiera mencionarte, compartir para ti, contigo y con la audiencia, ¿qué es para mí liderazgo? Liderazgo es
dar un buen ejemplo, porque automáticamente si tú das un buen ejemplo, tienes personas que se conectan con eso. Pero ahora vamos a lo que tú dijiste, la popularidad. Yo creo que la popularidad viene de la coherencia, porque si es que tú planteas algo y lo cumples, automáticamente vas a tener popularidad. El problema que tenemos en la política de nuestro país es esa falta de coherencia, de buscar ser popular ofreciendo algo, y viene la palabra demagogia, que ofreces algo que no estás dispuesto a cumplir o que no podrías cumplir, ¿no es cierto? Entonces ahí pierdes tú la popularidad. Y tú mencionabas también el tema del tanque de pensamiento, porque mira, así como hay esos sabores que uno tiene que vivirlos amargos de la política, hoy hay sabores extremadamente dulces también. La política para mí ha sido una de las cosas más positivas que he tenido en mi vida, porque me ha permitido conocer mujeres y hombres extremadamente capaces que sí los tenemos en el país, de tal manera que hoy en día, claro, tanques de pensamiento es lo que necesita nuestro país, y tenemos gente muy preparada que te puede aportar con esa visión de país que hoy en día necesitamos impartirla. Y es porque habla de liderazgo, habla de la Universidad de San Francisco, de la Universidad de Guayaquil. Escuché, por ejemplo, que Jaime Nebot habla también de formar una escuela para... O sea, se dieron cuenta que es lo que la metáfora tuya del Independiente del Valle, es que necesitas tener formación abajo, pero también necesitas, que es lo que dice Javier, necesitas también a la gente de experiencia para que puedas complementarse, porque lo que dices es fatal. Después de muchos años llegar y no tener el equipo, mira tu confesión. Y ahí me viene una pregunta de fondo, Eduardo, porque mira, con mucha humildad yo te voy a decir, pero con la vivencia, con la información, mira, yo pienso, si no hubiera habido la campaña que se hizo, que construyó una vocería en primera vuelta, que dejó un mensaje en segunda vuelta, y como te dije hace un momento, en democracia los ciudadanos nos podemos equivocar, pero había solamente dos opciones, y creo que sin duda esa vocería fue definitivamente relevante en eso. Nunca se le pidió nada, y luego pasó lo que pasó. Pero te digo eso porque justamente lo que necesitamos es tener esa visión de país sin pedir nada a cambio. No se le va a ocurrir hacer una fundación para el equipo, ¿no? ¿Fundación a qué te refieres? ¿Para qué? Usted es inteligente. A ver, pero todos tienen que saber. Pero también la audiencia quiere conocer también. O sea, la va a hacer la Fundación Quito Libre. Sí. Mi querido Javier, hemos conversado largamente. Ha sido un diálogo muy franco. 45 minutos, quizás un poquito más. Una entrevista en la que no solamente hablamos de política, sino que hablamos de muchos temas, comenzando por la deslegitimación o la deslegitimidad de los que son electos y no tienen los votos, pero que no les importan. Y hablamos de eso. Y si me permites, Eduardo, que veo que ya estamos terminando la entrevista, un tema más quisiera dejar planteado. No hay problema. Porque ese es un tema de fondo que nos conecta con la esencia de los ecuatorianos, que es el emprendimiento. En esta grave crisis económica que estamos viviendo el país, y que lamentablemente, mira, las estadísticas económicas a ver, son verdades matemáticas, pero mentiras sociales. Nos hablan que hay 3% de desempleo, eso es absurdo. Prácticamente el 70% de la población económicamente activa del Ecuador no tiene un trabajo formal que tenga un pago al final del mes. Es la realidad. Entonces, que estos índices económicos que no nos dejen entrar en narrativas. Hay que construir, hay que hacer mucho. Y el emprendimiento es una situación tan grave, yo lo he vivido porque básicamente partimos de eso. El país es un país rico, lo que necesitamos es fomentar eso, y de hecho lo tenemos en nuestra esencia. Y eso es estadística de Naciones Unidas. La mujer ecuatoriana hace que Ecuador quede número 1 en algo positivo. La mujer que más emprende en el mundo, per cápita, la mujer ecuatoriana. Entonces, hay ese talento. Algunos quieren deslegitimarlo porque dicen es que es por necesidad, por la razón que sea, pero hay ese talento. Lo que hace falta es el acompañamiento, que si no lo tenemos hoy en día, pero que no frenemos ese ímpetu, esa motivación que sí tenemos los ecuatorianos de emprender, y que lo hagamos para no seguir con este, lamentablemente, problema grave social que es la migración. Yo le puedo presentar 3 mujeres emprendedoras. Me encantaría conocerlas. Y yo fabuloso, te felicito. Yo dos, increíble. Es increíble. Somos padres de hijas y sabemos lo que están haciendo. Y hace un momento Enrique hablaba de los millennials, y es eso, ¿no? No, él no es millennial, él es viegenial. No, pero tú hablas de lo que es eso, o sea, mostrarle a la juventud que sí se pueden hacer las cosas. Pero también dijiste algo, hay mucha gente que tiene alguna edad
mucho mayores que nosotros que todavía pueden dar mucho, que tú lo dijiste, tienes El mucha que razón. creó un imperio como es Kentucky Fried Chicken lo hizo después de los 65 años. O sea, el espíritu está vivo. Aquí hay un ejemplo de un señor, Juan José Vilacé Cabal, que hasta el último día de su vida emprendió. Y creó un Y murió imperio. de 90 y pico de años. Y gente que tiene, Sí, perdóname señor. que lo digo como Ernesto, como el papá de Jaime o mi papá, que son hombres, mi papá tiene 86, tu papá 82, que todos los días se levantan a trabajar y están metidos y quieren ir a votar primero y a pagar los impuestos. O sea, tienen vida. No se puede tampoco esa gente dejarla. y en buena hora Que no trabaja es el hijo, pero Eso sí es verdad. Y en buena hora ahora que tú lo dices, porque muchas veces nos quieren dejar esa confusión de que los ecuatorianos somos vagos, de que los ecuatorianos No es tenemos verdad. valores. Para Eso nada, no es para verdad. nada. No nos dejemos llevar por esos mensajes equivocados y narrativas que no conectan con la realidad de lo que somos los ecuatorianos. Y sobre todo, y en ese criterio, yo creo que cada día tú, que hemos conversado, no son vagos. ¿Por qué crees que la gente se va a los Estados Unidos en el Darién, haciendo las barbaridades, a buscar posibilidades de vida? Si no se quedaran aquí, pues ahí viendo qué pasa. Uno. Y dos, y esto es súper importante, Javier. Hace unos 15 días cuando comenzó este problema con el gobierno nacional, al que yo digo, y decir, yo respaldo la institucionalidad y la democracia. En esas instancias creo que todos estamos de acuerdo en lo mismo. La gente se puso muy nerviosa. Entonces comenzaron nuevamente, me voy del Ecuador, voy a vender mi casa y yo tengo un negocito, me largo, esto no se puede, vamos a hacer presas de cualquier cosa. Y me acordé y conté tus palabras porque no son mías. No son mías, amigos que nos ven y nos escuchan en 99 TV y radio. Javier Hervás hizo un cálculo y dice, listo, te pusiste tenso, nervioso, te descorazonaste por la inseguridad, los problemas económicos, la política, por todo. Vendes tu casa, vendes tu negocio. Consigues una bolita de 300,000, de 200,000, de 500,000, de 600,000, de 700,000. Te vas fuera. Lo que dice Javier, te tienes que comprar una casita. Bueno, no te la compras, alquilas. Comienzas a vivir. En 4 o 5 años, ¿qué pasa, Javier? Y te cuento algo, Tienes que mira. regresar, ¿no? ¿Verdad? Sin casa, sin negocio, más viejo, con una mano atrás y otra adelante. con las dos. Justamente por ese anhelo de fomentar el emprendimiento, hoy en día tengo un programa de televisión que se llama Emprender con Javier. Estuve en Brooklyn hace como un mes, caminando, la bandera ecuatoriana en un restaurante. Entré a comer ahí un cebollado espectacular. Y casualmente estaba la dueña, que luego hice un programa con ella. Mira lo que son las realidades. Una mujer líder de pasaje, de ñeque, trabajó en construcción, trabajó vendiendo helados en la calle, en fin, hasta que ahora tiene su restaurante. Ella no le ve a su hijo 15 años. De tal manera que, por supuesto que somos gente de trabajo y por eso nos medimos a lo que es la migración, que ahora, 2021, 80,000 se habla, 2022, 100,000, y este año está desbordado. Entonces, ¿en cuánto vamos a terminar este año 2023? Es absurdo, pero veamos la realidad de lo que viven otras personas, que puedes tú, sin duda, con tu esfuerzo y sacrificio, hacer patrimonio. ¿Y a qué costo? Hagámoslo aquí en lugar de estar yendo a otro lado. Que ha aumentado la fuerza laboral de los ecuatorianos, pero afuera. Increíble. Esa es la parte que no dicen en las estadísticas. Increíble, pero cierto. Y es un problema social. Porque rompes social. familias, Rompes hogares, niños criándose con sus abuelos. A esos niños los crían los abuelos, luego los abuelos no tienen Tenemos la un grave sagacidad problema de drogadicción en nuestra juventud. O sea, Abuso todo. intrafamiliar. Abuso intrafamiliar. Sí, pero el tema familiar, la verdad es que es todo un drama, ¿no? Esto que comenzó con Maguad, por eso yo lo digo, porque él comienza a romper el Ecuador cuando se fue toda la presa migratoria. Pero Eduardo, hoy en día tenemos una migración más elevada en valores de lo que fue el feriado bancario. Seguramente, seguramente. Oiga, Santa Margarita de Jesús dijo, el Ecuador no se terminaba por desastres naturales, sino por sus malos gobiernos. Pongamos buenos gobiernos entonces ahí. Ojalá, Y si el no se destruye el embajador, Ecuador. el ex embajador Leslie Alexander decía, Ecuador es un país rico, pobremente administrado. Bueno, ya que estamos diciendo frases, yo quisiera dejar una. 300 años antes de Cristo vivió Platón, y Platón dijo, el costo de desentenderte de la política es ser gobernado por los peores hombres. Bueno, ese mensaje dejemos, involucrémonos en política para que no nos gobiernen los peores. Javier, vas a agradecerte tu amabilidad y tu gentileza. Gracias por el tiempo.
tomamos un cafecito, nos quedamos El café le altera, el café le lo altera. Jaime, El café lo le altera. Ahora le Habló, contamos la del café hoy le día altera. habló Jaime, se encantó con Javier y ha hablado. Es pero que ya le ofrecieron el Ministerio de Transporte. Deje de Ya decir está. no existe. Sería un buen ministro de Transporte. Para No cuando haga usted caso, no llegue, haga ya caso, Jaime no, tendrá dejémoslo. 80 años, será un buen ministro. Javier, querido. Sabiduría y experiencia. No seamos peyorativos con los mayores, como no lo somos con los menores. Así es. Soy honesto en decir, hay gente valiosísima. Muy valiosa. Muy valiosa, con experiencia. Lo que necesita es lo que tú dijiste, es equipo. Una oportunidad. Eso es lo que necesitamos. Muchas Nuestro gracias. país necesita una oportunidad. Muchísimas gracias, Gracias, querido. Enrique, Ramiro, Eduardo, Jaime, un gusto poder estar aquí, siempre a las órdenes. Venga siempre, venga Siempre lo invitamos, venga. Mucho siempre gusto viene. y un abrazo y Un hornadito, a la audiencia y algo, que Dios pero- bendiga a nuestro país. Amén. Leonardo no trae nada No, tampoco. vamos al corte y regresamos. Saludos a Leonardo, querido, que está aquí.